Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. ¿Qué tal, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza, transmitiendo en vivo en esto que es la Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes, para el público en general, pero también y en particular envío un saludo a los que se están reuniendo por grupos de 12, como habíamos quedado, para yo enseñar todos los miércoles en este horario. Vamos a comenzar ahora en Romanos capítulo 1 y ya vamos en el versículo 5, no sin antes orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Este es el nuevo pacto, versículo por versículo. Veamos el versículo 5. Dice el apóstol Pablo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a ir desglosando este versículo. La primera parte dice: y por quien recibimos la gracia. Eso es lo primero que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando dice y por quien recibimos, ¿de quién venía hablando? Si nos vamos al versículo 4, vemos que venía hablando de Jesús, pero no solo de Jesús en general. Veamos qué dice el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que estamos hablando no de un Jesús en general, sino de un Cristo que resucitó de los muertos, y los muertos están en el abismo, como lo dice Romanos 10:7. Esa palabra abismo a veces se traduce Hades, y es que en el inframundo, es decir, debajo de la tierra, hay varios lugares. El Hades es un lugar de tormento, pero también hay un abismo que queda todavía más profundo que el Hades. Y en la antigüedad, antes que Cristo resucitara, había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Entonces estamos hablando, como dijo Pablo, de las partes, plural, partes más bajas de la tierra, así le dijo Pablo a los de Éfeso. Entonces hay varios lugares. Hay un lugar donde están aquellos ángeles que se metieron con las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, que en el griego es Tártarus. Hay varios, diríamos en ciertas partes de México, recovecos, lugares, dicen los salmos, lugares tenebrosos de la tierra. Entonces, cualquier persona te habla de Jesús que murió en la cruz, pero no cualquiera te habla de un Cristo que baja a esos lugares tenebrosos de la tierra a sufrir por ti y por mí. Eso es lo que nos distingue a los redimidos. De hecho, en Isaías 51, del 9 al 10, ahí se define quién es un redimido. Uno que cruza legalmente las profundidades del mar, es decir, los infiernos, juntamente con Cristo, que de acuerdo a Romanos 6, del 1 al 3, estamos hablando de que fuimos identificados con nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que cuando Él lo hizo literalmente, de bajar a los infiernos a sufrir, la iglesia lo hizo legalmente. ¿Quién es un redimido? ¿Por qué nos llamamos redimidos? ¿Cómo saber que un redimido es el que cruzó las profundidades del mar, o sea, el infierno, legalmente con Jesús? Pues Isaías 51, como ya lo dije, de los versículos del 9 a 10, lo dice claramente. Ese es un redimido. Entonces, estamos hablando en Romanos 1:4 no de cualquier Jesús. El propio Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, es necesario creer en Él como Él dijo que creyéramos en Él. ¿Y cómo Él dijo que creyéramos en Él? Como dice la Escritura. ¿Y cuál es la Escritura? Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Es decir, ahí se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley, a los profetas, a los salmos. Si te vas a esas partes de la Biblia, al Antiguo Testamento,
encontrarás cientos y cientos de versículos del Cristo que sufrió los tormentos del infierno. Hay que creer en Él como dice la Escritura. El gran porcentaje de cristianos desafortunadamente no creen de esa manera, y por eso Dios ha levantado este ministerio a las naciones para darles a conocer el Cristo de la Biblia, para que conozcan a Jesús como Él dijo que lo conociéramos, conforme a las Escrituras. Una vez que ya definimos esto, nos damos cuenta que en Romanos 1:4 no estamos hablando de cualquier Cristo, sino el Cristo que resucitó de entre los muertos, es decir, del infierno. Vamos a leer corrido el 4 y el 5. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y ahora sí el 5, y por quien recibimos la gracia. No hay gracia, no se puede recibir la gracia sin un Cristo que no paga los infiernos. El origen de la gracia es un Cristo que no solo paga la cruz, sino que baja a los infiernos y es levantado de entre los muertos de ese lugar para rescatarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad y de toda maldición. Así que cuando recibes a Jesucristo, recibes con Él la gracia. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús. Pero no es suficiente recibir a Jesús, sino recibir lo que viene con Él, lo que viene en el paquete de Él, que es la gracia. Hablar de Jesús entonces es hablar de gracia. Hablar de Jesús es hablar de aquel Dios hombre que le dijo a aquella mujer adúltera a la cual la querían apedrear, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando los de la ley querían apedrearla, Jesús les dice, el que esté libre de pecado aviente la piedra el primero. En Jesús se manifestó toda la gracia. Es increíble que muchos reciben a Jesús, pero no reciben su gracia. Están todavía atados a preceptos y mandamientos de hombres. En algunos casos aún les prohíben lo que tienen que comer, les dicen lo que tienen que comer y les prohíben ciertos alimentos, les prohíben un montón de cosas, les prohíben ciertas formas de vestir, ciertas formas de hablar, cuando en el nuevo pacto estamos hablando de que todo nos es lícito, aunque no todo nos conviene, dijo Pablo. Pero no existe, siendo honestos, no existe esa libertad con que Cristo nos hizo libres, no existe en las religiones que promueven el sistema de ley. No dejan a la mujer predicar y el montón de ataduras que yo pudiera hoy enumerar. Entonces estas personas recibieron a Cristo, pero no recibieron su gracia. Si conectamos Juan 1:12 con Romanos 1:5, estamos hablando de recibir a Cristo y de recibir su gracia, que sería un sinónimo. Volvamos a leer Romanos 1:5. Y por quien recibimos, todos digan recibir. Ahí está. Y por quien recibimos la gracia. Así que concluyo esta primera parte. Recibe a Jesús, recibe su gracia. Una vez que entendemos esto, quiero recordarte que la palabra gracia viene de la número 5485 de la concordancia Strong que tú y yo manejamos, y es el griego charis, que también se escribe charis, y significa varias cosas. Significa la influencia divina sobre el corazón, significa donativo, favor, mérito. Y viene de otro número, porque la concordancia Strong se maneja por números. Ahorita te voy a llevar a otro número que nos va a dar otros significados, pero todos tienen el común denominador de algo gratuito. Básicamente, gracia es gratis. Con Jesús vino lo gratis, o sea, Él pagó el precio para nuestra redención. No es por tus buenas obras. Las buenas obras tienen su lugar, pero no son para salvarnos. Pablo dijo en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe.
Porque si hubiéramos sido salvos porque tú te portaste bien, entonces es cuando Pablo dijo a los de Galacia: si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Esto en términos prácticos significa: ¿para qué vino Cristo a derramar su sangre y sufrir tanto en el infierno si tú, dejando de beber cerveza, de fumar y de decir malas palabras, por así decirlo, te ibas a salvar? Entonces Pablo es categórico cuando dice: nadie se va a salvar por portarse bien. Desde la antigüedad el profeta dijo claramente que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Cuando lo vemos en un sentido de salvación, son como trapos de inmundicia. Pero cuando lo vemos en un sentido de mantenernos salvos, ahí tienen su lugar las obras, como lo dice Efesios 2, versículo 10. No obstante, en Efesios 2:9 dice que no por obras, pero en Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras, lo cual es muy diferente. Si tú dices, si tú pretendes ser salvo por las obras, ahí es cuando entra eso de que son tus obras como trapos de inmundicia. Es una verdadera blasfemia querer salvarte porque tú te portas bien. Es decirle a Cristo: no debiste venir porque yo soy muy buena persona. Entonces gracia básicamente en el griego es gratis. Pero como te decía, también significa la influencia divina sobre el corazón. Voy a hablar un poquito de esto. Me llamó la atención que en la concordancia Strong dice que la gracia es la influencia divina, o sea, es Dios influenciando al hombre, pero en su corazón. Y es que antes era el régimen de la carne, todo lo veían en la carne. El propio Samuel se fue con la finta, como decimos en Sonora, acá al norte de México, e iba a ungir a un hombre solo por su apariencia. Y es cuando Dios dice: no mires a su parecer, le dice Samuel, le dice Jehová a Samuel: no mires a su parecer porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. A partir de que Cristo resucitó comenzó el régimen de la gracia, donde ahora Dios va a mirar el corazón del hombre. No andamos por cuestiones en la carne. Inclusive Pablo dice que a nadie conocemos según la carne. Pero no solo significa la influencia divina sobre el corazón, sino donativo. Es decir, que este es un regalo, un don, un regalo. La salvación es un don. La salvación es un regalo, por cierto, inmerecido. También significa favor y también mérito. Me voy a detener en la palabra mérito. Todo esto es lo que viene en la concordancia Strong, griego charis. Mérito. Me llamó la atención esa palabra porque gracia es mérito. La pregunta es: ¿el mérito de quién? Si hemos de hablar de gracia y en el griego es mérito, por supuesto que se refiere al mérito de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por el mérito, o sea, hay que darle crédito a Él. Y el común denominador de las religiones le dan crédito a sus buenas obras para salvarse, pisoteando así la buena obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle crédito. El mérito de Él, de ir a la cruz y al infierno, nos salvó. Pero también charis no solo viene de la 5485, sino también viene de la 5463, que es el griego Jairo. Jairo, así como el nombre propio Jairo, pero aquí no es nombre propio, que significa, esto es muy interesante, significa estar alegre, feliz, calmadamente. Cuando yo vi que la palabra gracia en su etimo significa estar alegre, feliz, calmadamente, me acordé de un predicador que dijo: Dios no nos prometió felicidad. Vinimos a sufrir este planeta. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y como yo les he enseñado en más de 20 años, este tipo de comentarios es el famoso, sí, muy famoso evangelio de la derrota, el evangelio del sufrimiento. Ellos nos critican a nosotros porque tenemos un evangelio de prosperidad. Y yo siempre me pregunto: ¿y acaso hay otro evangelio
que no sea que Dios te levante tu vida, te prospere, te sane, te restaure. Entonces es cuando yo digo, en respuesta a la necedad de estas personas, en realidad los que promueven un evangelio equivocado son ellos, porque ellos promueven un evangelio de derrota, de infelicidad, de no reírse, un evangelio de ataduras, un evangelio de pobreza, de enfermedad y de un Dios soberano que los mata cuando a Él le da la gana. Tú y yo tenemos un Dios que a través de Jesucristo dio origen a la gracia, y esa palabra gracia en el griego es charis, y acabamos de ver que significa estar alegre y feliz, y hasta dice feliz calmadamente. Ahora, esta palabra calmadamente me lleva a otra definición, que es la última que voy a mencionar hoy. Viene de la 5463, como ya te lo mencioné. Significa que estés bien. Qué interesante, la palabra gracia en su etimo significa que estés bien. Dios quiere que estés bien, no que estés mal. Ahora, cuando yo vi esta definición tan hermosa, que estés bien, el Espíritu Santo rápido me conectó con un pasaje que nos va a dar mucha luz para entender lo que es la gracia. No olvides, dice que estés bien. En Hechos 15 del 28 al 29 se usan unas palabras muy parecidas, y no es casualidad que está hablando de la gracia. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Mira el 29: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Date cuenta, esa última parte, pasadlo bien, se parece a que estés bien. Ahora, los que no conocen este pasaje de Hechos 15, viene hablando de un conflicto serio, una legata no pequeña, como lo dice el versículo 1. Veamos el 1, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué les estaban diciendo estos judíos a los gentiles? Que si no se circuncidaban, es decir, que si no judaizaban, que si no practicaban el montón de ritos judaicos, así como hoy muchos que se dicen ser cristianos, pero en realidad son judíos. Hasta ellos se autonombran judíos mesiánicos, una combinación demasiado extraña. O eres judío o eres de Cristo. Pablo nunca aceptó tal combinación. Por eso en Gálatas 4 Pablo fue enfático y dice que no puedes tener a Sara y a Agar. Tienes que sacar a la esclava, o sea, Agar, que representa la ley de tu vida, para que puedas reinar. Combinar judaísmo con cristianismo no es una buena combinación. Lo aborrece Dios. Es una blasfemia. Entonces, desde aquellos tiempos de Pablo, o sea que esto no es nuevo, ya unos querían obligar a la gente a que se circuncidara, y si no se circuncidan, no son salvos. Para aquellos que no están familiarizados con la palabra circuncidarse, lo único que significa es un corte que se le hace en el órgano masculino a los varones, o sea, en el prepucio, y se derrama sangre, por supuesto, y es para la purificación no solo del órgano sexual y de cosas de salud, como hoy nos dicen, sino que para los judíos tenía que ver con santificación. Llega Pablo y dice: la circuncisión no vale nada, le dice a los de Galacia. No se trata de circuncidarte. Imagínate de qué serviría circuncidar a tu hijo en el prepucio de su órgano masculino y que él sea un delincuente, un ladrón, pero no solo eso, sino uno que aborrece a Jesucristo. Por eso, de acuerdo a Romanos 2, Pablo dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. ¿Y qué significa gracia? Influencia divina sobre el corazón. Ya no es lo externo, ya no es qué como o qué no como. Pablo le dijo a los de Roma, es decir, a los romanos: el reino no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo
Por eso gracia también significa estar alegre, significa estar bien, que estés bien, feliz, calmadamente. No se trata de qué comer o qué no comer, no se trata de si te circuncidas o no. ¿Qué es lo que sucedió en este pasaje? Algunos estaban queriendo obligar a otros a los gentiles, a que se circuncidaran para ser salvos. Veamos el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Quiero que te des cuenta que no fue cualquier alegata, no fue cualquier discrepancia, no. Dice que fue una discusión y contienda no pequeña. Así como el día de hoy hay grandes discusiones al respecto. El cristianismo se ha saciado de decirle a sus jóvenes que no se tatúen, a la mujer que no se pinte, que no use maquillaje, en algunos casos más extremosos, que no usen ni perfume ni loción, que porque Isaías habló de los famosos pomitos de olor, que no usen diademas, que no usen collares, que la mujer no use pantalón, y la lista de preceptos humanos, no bíblicos, es interminable. Han malinterpretado el montón de versículos para seguir atando a la gente. Deja tú en las leyes de Moisés, en otras que ellos se han inventado. Así que el problema de Hechos 15 no era un problema pequeño. Volvamos a leer en el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que se armó en grande ahí. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Date cuenta, es que los gentiles se estaban convirtiendo, pero los judíos no podían soportar que los gentiles no judaizaran y que Dios dijera, aún así son salvos. Versículo siguiente. Y llegados a Jerusalén, no sé si leí el 3. Ellos pues habiendo sido encaminados, sí, vamos al 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Versículo siguiente. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Deténgase ahí. Estamos hablando de fariseos que se convirtieron a Cristo. Fariseos que se convirtieron a Cristo. Pero ellos decían, ya tenemos a Cristo, pero que se circunciden, que guarden la ley de Moisés para que sean salvos. Entonces, por eso la autora de los Hebreos dijo, quítalo primero para establecer lo último. Y lo último es la gracia. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Hay 7 dispensaciones conocidas en ciertos ámbitos teológicos que son las siguientes: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Los estudiosos de la Biblia han dividido las formas como Dios trató con el ser humano y le han llamado dispensaciones, y yo estoy de acuerdo con esa escuela de pensamiento. La inocencia, cuando Dios trata con un Adán y Eva inocentes, sin pecado. Conciencia, cuando ya pecan, ahora están conscientes. Inocencia, conciencia, gobierno humano. Se empiezan a organizar por civilizaciones las primeras ciudades. Qué interesante. Empieza ya el gobierno humano. Luego la promesa, cuando Dios escoge a un hombre que se llamó Abraham. Así que tenemos inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa. Y luego viene la ley, cuando Dios le da las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés. Pero llega Cristo, muere, baja a los infiernos, resucita. Y dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, estamos ahora en la dispensación de la gracia. Luego vendrá el milenio, una vez que la iglesia sea arrebatada, y luego ya vengamos con Cristo a reinar. Sería la última dispensación. Como Dios trata con el hombre, el milenio, ya Cristo con la iglesia reinando en el planeta. Pero por ahora estamos en la gracia, en este periodo que entren todos los gentiles. No es casualidad que el Espíritu Santo me inspiró a hablar de eso en nuestra próxima reunión de Redimidos en Hermosillo, acerca de la plenitud de los gentiles. Y estamos ahora en un tema totalmente relacionado.
En Romanos 1:5, que es el versículo que hoy nos ocupa, dice, por quien recibimos la gracia. Qué importante que recibas no solo a Jesús, sino esta gracia que Dios nos ha dado, y que no caigamos en los mismos asuntos de estos fariseos que se habían convertido a Cristo. Yo conozco gente que antes bailaba mucho para el mundo, eran tremendos bailadores, y debido a que ellos eran bailadores, ahora que entran a Cristo, quieren prohibirle a los que entran que ellos bailen, porque como ellos llevaron una vida así, creen que estaba mal lo que hacían, y no necesariamente es que estaba mal, sencillamente tenían enfoques distintos. La gente no ha entendido la gracia, no ha entendido a los gentiles. Ellos no tenían nada, yo soy un gentil, tú eres un gentil, el que no es judío es un gentil. No obstante, a los que ya tenemos a Cristo ya no se nos llama gentiles, porque ahora somos judíos del corazón. Como Pablo le dijo a los nacidos de nuevo, cuando ustedes erais gentiles. Así que a los nacidos de nuevo ya se nos llama judíos del corazón. Pero éramos gentiles cuando no teníamos a Cristo. Por lo tanto, la tendencia de la religión es querer someter al pueblo a ciertas leyes que Dios nunca planeó. Y dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Vamos a leer corrido. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, y vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Deténgase ahí. Esto es algo que encela a cualquiera. Dice el judío, yo tanto que me esfuerzo y que la circuncisión y que no como esto y que me lavo las manos y que me purifico acá y dice, y llegan estos terribles gentiles que hacen de todo y Dios les da el Espíritu Santo igual que a nosotros. Es una manera de decir, no es justo. Por eso Pablo dice a los de Galacia que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego. Debido a que los judíos rechazaron a Jesús, dice que ahora que todos los que lo recibieron se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, cumpliéndose así lo que Pablo dijo en Romanos 10, os provocaré a celos con pueblo que no es pueblo. Los gentiles son ese pueblo que no era pueblo, pero que Dios en su soberanía les dio el Espíritu Santo con que acepten a Jesús. Luego entonces la gracia es recibir a Jesús y no meterlos a un sistema de preceptos. Y dice, Dios que conoce los corazones les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Mira el 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Deténgase ahí, ninguna diferencia. Todos díganlo, ninguna diferencia. Así que si tú relacionas Hechos 15:9 con lo que Pablo le dijo a los Gálatas, dice, porque ya no hay diferencia entre judío y griego, entre mujer y varón. Ahí en Gálatas no dice diferencia, pero en Romanos sí, dice es que no hay diferencia. De eso se trata la gracia, que no haya diferencia. Dios no hace acepción de personas. Todo el que recibe a Cristo recibe todos los derechos legales contra el pecado, contra la enfermedad y toda la redención que Cristo pagó. Dice Hechos 15:9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto también me recuerda cuando Pedro estaba hablando la palabra de Dios y se quedaron atónitos al ver que el Espíritu Santo también cayó sobre los gentiles. Y se cumplió otra vez que Dios no hizo diferencia, porque gentil que oiga y acepte a Cristo recibirá todos los beneficios, y aquellos que estaban en una vida de preceptos se sentirán celosos. Y es por eso que Jesús dice, los publicanos y las rameras irán delante. ¿Por qué? Porque ellos, por supuesto que estaban llenos de actos malos, pecados, pero si al final reciben a Cristo, esa gracia los va a inundar.
y se cumplirá que los primeros serán postreros, los postreros primeros. Necesitamos todos entrar a esta maravillosa gracia. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué cosa dice? Sus corazones. ¿Y qué significa gracia? Griego, caris, influencia divina sobre el corazón. Versículo siguiente. Ahora pues, ¿por qué tentáis? Este es Pedro hablando, defendiendo a los gentiles. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos. ¿Cuáles discípulos? La gente nueva que estaba llegando. El montón de gentiles que se están convirtiendo. Pedro la llamó tentar a Dios cuando quiere someterlos a una serie de preceptos en vez de llevarlos a Cristo. Hay congregaciones, sin exagerar, que si una mujer llega en pantalón no la dejan entrar a la sinagoga cristiana porque viene pintada y en pantalón. Otros que son un poco más nobles dicen que entre así, luego le quitamos el pantalón y luego le quitamos el maquillaje. Es parecido, pero finalmente es la misma ley, el mismo espíritu religioso de Moisés. Y Pedro se indigna y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, mira, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Quien diga que un judío logró cumplir la ley, estaría contradiciendo a un gran judío que se llamó Pedro. Él dijo, ni yo ni mis padres, ni nosotros ni nuestros ancestros pudieron cumplir esa ley. Recuerda que la ley, el único propósito que tuvo fue llevarnos a Cristo, para que vieran la necesidad que tiene el hombre de tener un redentor. La ley sirvió para que el hombre dijera, no puedo, necesito un redentor. La ley fue entonces, dijo Pablo, un ayo para llevarnos a Cristo. Versículo 11, Hechos 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este versículo 11 es clave. Pedro viene defendiendo a los gentiles y dice, ¿por qué tentáis a Dios poniéndoles cargas que ni nosotros pudimos llevar? Y luego concluye en el 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, o sea, tanto judíos como gentiles. Sigamos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Estamos hablando, mis amados hermanos, de esta gracia maravillosa que debe inundar nuestras vidas, nuestros corazones. En Juan 1:17, no sé si va a poder aparecer en pantalla, me avisan porque hubo un asunto técnico aquí. Pero de todos modos, quiero yo leerlo. Si usted lo tiene en casa, Juan 1:17, dice claramente que la ley vino con Moisés. Recuerda, Juan 1:17, mientras se arregla este asunto técnico. Dice que la ley vino con Moisés, pero la gracia vino con nuestro Señor Jesucristo. No sé si está apareciendo en pantalla. Bien, si ya está apareciendo en pantalla, lo voy a leer tal cual. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y qué estamos estudiando en Romanos 1:5? Por quien recibimos la gracia. Hermano, hermana, o hermana y hermano, recibe la gracia. Alguien dijo por ahí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, se refiere al montón de preceptos judaicos, pero no a la Torá. A la Torá no me la toquen porque es santa, perfecta y eterna. Veamos si Juan, el que escribió esto en Juan 1:17, solo habló de preceptos judaicos o incluyó a la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 10 mandamientos. Veamos qué dice Pablo al respecto en Romanos 7, del 7 al 8. Romanos 7, del 7 al 8. Voy a agarrar aquí mi Biblia. ¿Sí está apareciendo? Bueno, parece que sí está apareciendo. Romanos
7 del 7 al 8 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sabes? En nuestros espíritus el pecado ya está muerto, porque ya no estamos en ley, ahora estamos en la gracia. ¿Cómo es que algunos dicen que la ley solo se refiere al montón de preceptos judaicos extra Torah, extra 10 mandamientos? Si Pablo en el versículo 7, volvamos a leer, habló de la codicia, que es uno de los 10 mandamientos. Dice el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Habló de uno de los 10 mandamientos. Entonces, sin lugar a dudas, no estaba hablando del ritual de lavarse las manos y del montón de rituales extras a los 10 mandamientos. Ahora, no significa que vamos nosotros a andar por la vida violando los 10 mandamientos, codiciando, no matando. No, porque ahora esa ley está en nuestros corazones y no estamos bajo ese régimen. Es decir, no se trata de no matar, porque si la justicia fuese por los 10 mandamientos, entonces ¿para qué vino Cristo? Guarda los 10 mandamientos y te salvas. Esto no es así. Tú dame una persona que no mate, que no codicie, que no robe, que honre a sus padres y todos los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, todo eso, pero que no recibe a Cristo, irá al infierno con todo y 10 mandamientos. Por eso cuando Pablo dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, incluye la Torah, incluye los 10 mandamientos. No obstante, es bueno respetarlos, es bueno cumplirlos por nuestro propio bien, pero nunca, dije nunca, para cuestiones de redención, de rescate, de salvación. Cuando entendemos esto, nos vamos a Romanos 7 del 4 al 6. Siempre que hablamos de que ahora estamos en la gracia, ya no en la ley, tenemos que ir a este pasaje. Romanos 7 del 4 al 6 dice, ¿me dicen si está apareciendo en pantalla? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Pueden hablar. Ya. ¿Se está viendo? Ok. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Todos repitan conmigo, yo ya morí a la ley. Esto es maravilloso. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Alguien dice, sí, ya morimos a todos los preceptos extra 10 mandamientos. No, te acabo de leer ahí mismo en Romanos 7 que Pablo habló de la codicia. Morimos a todo ese sistema que incluía los 10 mandamientos. Por supuesto, estamos en gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que no es que cuando das fruto te salvas, no, sino que cuando estás en Cristo se espera que des fruto. Es lo que yo vengo enseñando hace 20 años. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, que es muy diferente. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿te das cuenta cómo le llamaron a la ley? Carne. ¿Cómo se usó intercambiable para ley? Carne. Por eso la palabra gracia es el griego charis, que es influencia divina sobre el corazón. La circuncisión es la del corazón. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mire el 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando yo escucho hoy tanta gente que te quiere obligar a guardar el sábado, a que no comas carne de puerco, a hacer el montón de fiestas y rituales, digo yo, están pisoteando todo lo que Pablo, odian a Pablo, lo reconozcan o no. Odian a Pablo, si Pablo fue clarísimo. Dice claramente que estamos en un nuevo régimen del Espíritu y hasta te aclaró que no de la letra. Ahí lo dice al final. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y de qué letra habla? De lo que Pablo le dijo a los de Corinto. La letra mata, refiriéndose a las tablas de la ley. Ese fue el contexto en que Pablo dijo eso. Ya estamos en un nuevo régimen del Espíritu. Por lo tanto, todo esto lo dije porque hay que recibir esa gracia y no seguir en esa ley. Vamos rápidamente a Romanos 1:5 para seguir avanzando. Estamos estudiando Romanos 1:5 el día de hoy. Y por quien recibimos la gracia, eso ya nos quedó claro. ¿Y qué más recibimos? El apostolado. De eso hablaré un par de minutos. No solo recibimos la gracia, sino el apostolado. Vamos a 1 Corintios 15, del 5 al 10. Pero antes de que veas ese versículo, quiero que notes que Pablo, en Romanos 1:4, habla del Cristo que resucitó entre los muertos, o sea, del infierno. Y ya en el 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que el Cristo que resucitó del infierno constituyó nuevos apóstoles extras a los 12. Hoy en día es tan común ese veneno que circula por libros, por las redes sociales, por las diferentes denominaciones, instituciones religiosas. Se corrió la voz de esa terrible mentira, porque son mentiras, de que ya no hay apóstoles. El propio Pablo en Romanos 1:4 está testificando que el Cristo que resucitó a los muertos es el que le hizo a él recibir dos cosas. Y dice, por quien recibimos lo que no recibió Pedro, lo que no recibió Juan, lo que menos recibió Judas. Pablo recibió lo que los 12 apóstoles del Cordero no recibieron. ¿Qué recibió Pablo? Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es decir, los nuevos apóstoles de la gracia son a partir de que Cristo resucita de entre los muertos, es decir, del infierno. Alguien dijo por ahí, sí, pero Pablo fue el último apóstol. Hoy demostraré que no. Vamos ahora sí al pasaje que te dije. 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas, está hablando de Jesús que se le apareció una vez que resucita, se les aparece a varios. Al primero fue a Cefas, o sea, Pedro. Dice que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quiénes son esos 12? Pues los 12 apóstoles del Cordero. Dice el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Apareció a más de 500. Ahí están los 500 testigos oculares, que no son 500, dicen más de 500. De los cuales muchos, dice, viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Date cuenta, ya se les había aparecido en los versículos anteriores, ya se les había aparecido a los 12. Y ahora en el 7 dice algo diferente. Dice, después a todos los apóstoles. Había más apóstoles extra a los 12, comenzando con Pablo y luego Bernabé, Junias y un montón de apóstoles. Ahora, versículo 8. Y al último de todos, y aquí es donde muchos, no sé, yo no sé si fueron a la primaria o no quieren entender, no sé cómo es que ellos leen ahí que Pablo fue el último apóstol. Veamos si dijo que fue el último apóstol ahí. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál es el tema, el contexto ahí de lo que venía hablando? ¿Venía hablando de apóstoles o de la aparición de Jesús? Venía hablando de que Jesús se venía apareciendo. Y dice, y al último, o sea, al último al que se me apareció, fue a él, o sea, a Pablo. Entonces Pablo no fue el último apóstol, sino el último al que se le apareció en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, estamos hablando de lo que Pablo dijo en Efesios 4 del 10 al 11. Esto conecta muy bien, que los nuevos apóstoles, como dijo una persona y me gustó como lo dijo, no recuerdo quién, pero me lo dijo, los apóstoles del Espíritu Santo, dijo, son los de ahora. Me gustó porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces el argumento de los que dicen que ya no hay apóstoles es porque solo hubo 12, mentiras. Con Pablo ya fueron 13, con Bernabé fueron 14, con Junias fueron 15, y con el montón de apóstoles que no supimos sus nombres en 1 Corintios 15, estamos hablando de muchos apóstoles que ni conocimos. Entonces, Pablo en Romanos 1:4, y cuando te vas al 5, nos demuestra que el Cristo que resucita, dice, por quien recibimos el apostolado, dice, y la gracia. Así que hay un nuevo apostolado que se recibe extra a los 12. Y esto concuerda con lo que dice Pablo en Efesios 4 del 10 al 11. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando dice el que descendió, se refiere al Cristo que sufrió el infierno y resucitó, como lo dice Romanos 1:4, de entre los muertos. Pues, ¿qué dice el versículo siguiente? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De qué estamos hablando? De lo mismo que Pablo dijo en Romanos 1 del 4 al 5. Pablo no se está contradiciendo. Está diciendo que el Cristo que bajó al infierno y al resucitar constituyó nuevos apóstoles. Así que hay apóstoles, señores, y no solo apóstoles, sino también hay profetas. Vamos a Romanos 1:5 ya para tratar de cerrar aquí. Mira lo que dice. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Cuando dice para la obediencia a la fe, tenemos que definir a qué se refiere Pablo con la palabra fe. Un apostolado para que obedezcan a la fe. Vamos a ver a qué se refirió el apóstol Pablo. Romanos 10 del 7 al 8. Vamos a Romanos 10 del 7 al 8, porque una cosa es decir, sí, para la obediencia a la fe, pero ¿cómo definimos fe? Aquí está. Dice Pablo, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mire el 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que cuando Pablo definió la frase palabra de fe, ¿de qué venía hablando en Romanos 17? Del Cristo, que alguien bajó a resucitarlo del infierno. No hay palabra de fe a no ser que se hable de un Cristo que bajó a los infiernos y de una mamá Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos, como lo asegura Romanos 6:4 y el montón de versículos en la Biblia. El Espíritu Santo, nuestra madre, resucitó a Cristo entre los muertos. Ahora, no es casualidad que en Romanos 10, 7 y 8, que ya te demostré que la frase palabra de fe habla de las dos sendas, no es casualidad que ya en el 17, mire el famoso 17, ¿qué dice? Romanos 10, 17. Así que la fe, detente ahí, normalmente lo leemos desvinculado, pero no, cuando Pablo dice, así que la fe, ¿cuál fe? La fe que viene al oír de un Cristo que bajó al abismo y fue resucitado al tercer día, porque de eso nos venía hablando en los versículos 7 y 8. Y ya en el 17 dice, así que la fe es por el oír. Y yo te enseñé recientemente que ahí el verbo oír, una de sus connotaciones es esta: anuncio. No es casualidad entonces que Pablo dice, así que la fe es por el anuncio. Y es que todo buen redimido debe saber que el anuncio se refiere al Cristo que se levanta como un renuevo, como lo dice Isaías 53 del 1 al 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuál anuncio? Isaías 53, 2. Subirá, o sea, resucitará. ¿Cuál? O sea, ¿cómo? ¿Cuál renuevo? Como una semilla que la sembraron. Ese es el anuncio. Por eso Pablo en Romanos 10, 17 dice, la fe es por el anuncio. Nadie va a tener una verdadera fe en Cristo a no ser que oiga el anuncio.
concluyo con esto. ¿Qué quiso decir Pablo en Romanos 1:5 cuando dijo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Quiso decir esto, que todas las naciones deben obedecer a las dos sendas. Y concluye diciendo, por amor de su nombre. Y es que hay pocos que saben que la palabra nombre se refiere a nuestra Madre Espíritu Santo. Me traje mi famosa libretita donde tengo algunos versículos donde te demuestro que la palabra nombre significa nuestra Madre Espíritu Santo. Pero antes de darte esos versículos, debo decirte que ahí en Romanos 1:5, en la parte final, cuando dice por amor de su nombre, la palabra nombre es la 3686 del Strong, es el griego ónoma, que significa autoridad. Así que nombre no significa J-E-S-U-S, Jesús, ni Jesus, ni Yeshua, nada. Nombre es autoridad. Déjame comprobarlo rapidito. Hechos 4:7 dice aquí, para que nunca más te confundas con eso del nombre y que nadie te enrede. Mira Hechos 4:7. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Te das cuenta? Potestad y nombre se están usando intercambiables. Y es que ahí potestad es exousia, que también se puede traducir autoridad. Así que todos digan conmigo, el nombre se refiere a la autoridad. Sí, a la autoridad que Jesús ejerció, o sea, su investidura. ¿Quién le dio la investidura o autoridad a Jesús? Pues el Espíritu Santo. Él dijo, yo por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu, echo fuera los demonios. La investidura que Jesús traía era el Espíritu Santo. Por eso le dijo, toda blasfemia va a ser, todo pecado va a ser perdonado. Les dijo a aquellos hombres que lo criticaron, los que no creían en él. Dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Dando a entender, yo eché fuera a los demonios por el Espíritu, por la autoridad que me dio. Así que nombre es autoridad. Una vez que entendemos eso, nada más quiero recordarte que Jeremías 16:21 dice, en la versión PDT, por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señora. Reina Valera no le puso Señora, pero esta versión sí. El nombre es la Señora. Y otro versículo es Lamentaciones 3:55. Dice, Señora, te llamo por tu nombre desde el fondo de la fosa. ¿Cómo lo dice Reina Valera 1960? Lamentaciones 3:55 dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Te fijas? Reina Valera no puso Señora, pero esta versión dice, Señora, te llamo por tu nombre desde el fondo de la fosa. Una vez que entendimos esto, volvamos a Romanos 5, lo leo y cerramos. Dice aquí, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Espero haberme dado a entender en esta ocasión. Hay mucho que hablar, pero nos vemos el próximo miércoles para aprender Romanos 1:6. Gracia y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Firmes y adelante.